Una obra que dialoga entre el imaginario cultural cubano con elementos de la sociedad global contemporánea, en piezas de profunda carga simbólica, es el resultado del ejercicio creativo de Gustavo Alejandro Pino Serrano, nacido en La Habana el 5 de agosto de 1971 y graduado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro en el año 1997. Cuando tenía 17 años empecé a trabajar como ayudante del taller de arte gráfica de grabado de la catedral. Y ahí empecé a ver a artistas como Contino, Paneca, Son Domínguez, toda esa gente iban allí a trabajar ahí. Y eso me fue motivando a aprender cosas. Después trabajé en la empresa exhibidora de películas como rotulista y también estuve siempre trabajos vinculados al arte hasta que fui a San Alejandro como ayudante de los profesores de escultura. Y estando ahí, empiezo a estudiar también. Aprendí mucho de escultura trabajando con profesores como Pulido, Tomás Oliva, Ramón Casa, Guillermo Alberti. Aprendí mucho de escultura, pero me dediqué a la pintura. Creo que me dejó como artista primero tener mucho conocimiento y ver que en la obra de arte no era solo pintar, sino tratar de decir algo con ella, un concepto, una idea, porque no era solo pintar algo bonito, sino que deberías de buscar una obra que transmitiera algo. Desde los inicios de su carrera artística, Alejandro Serrano se afilia a las maneras del discurso estético del surrealismo y de la representación de la figura humana, que suele en esa etapa abarcar la mayor parte del espacio representacional en contextos oníricos, donde la paleta de colores y el juego de las luces refieren esencialmente estados de ánimo intensos desde un tácito erotismo. Los fondos son totalmente abstractos, en algunos de los cuales se advierte lo gestual y la búsqueda de diversas gradaciones tonales, cual si de veladuras se tratase. Sin embargo, prontamente las figuras humanas se reducen para que en el lienzo aparezcan frutos y objetos de la cotidianeidad en caprichosos diseños donde la tensión espacial es mucho más importante que la perspectiva. Por tensión espacial en arte y específicamente en pintura, se reconoce a la correlación existente entre varios elementos formales o lineales y el campo que los contiene, es decir, en el espacio pictórico, a través de la cual las figuras son atraídas entre sí. La dinámica que se establece en esa correlación entre las figuras representadas debe aportar a la composición de la pieza, la armonía entre los elementos y observar una clara organización figura-fondo. La obra de Alejandro Serrano es rica en relaciones de tensiones espaciales, incluso cuando inserta algún elemento aparentemente disonante, con el cual suele reforzar el sentido de la totalidad de lo representado. Busco que la obra tenga armonía, busco que tenga espacios entre las cosas, entre los objetos, entre los personajes, y que de esa manera sea una obra que con lo que pongo esté con lo esencial, no tenga cosas que entretengan demasiado, sino que sea la esencia de lo que quiero decir con la obra. Y esa es y que así con ese sentido la obra sea más, no sé, más entendible, más tangible, aunque a veces parezca estática, pero te está dando el mensaje que quiere transmitir. Desde el punto de vista conceptual, una de las primeras características que se revelan en la obra de Serrano es su poderosa imaginación, gracias a la cual logra esa fuerte carga simbólica en sus piezas. Las temáticas de sus obras han sido marcadas por su propio crecimiento como ser humano, recuerdos, deseos y temores, la manera en que se comprende y afrontan los avatares de la existencia, no solo sin distraernos o quebrarnos, sino también sabiendo extraer de ellos profundas enseñanzas. Construye así relatos donde lo ético es tamizado con fina ironía para centrar la atención
en ciertos aspectos críticos. La cotidianidad, las creencias, la migración, las distancias físicas y espirituales invaden los espacios del lienzo. Les confiere una identidad propia y nacional en un discurso sintético que no pierde lo esencial, a pesar de lo fragmentario y del uso de diferentes elementos, en ocasiones intencionalmente anacrónicos y fuera de contexto. Muchas veces la gente piensa que el artista, cuando está trabajando, cuando tiene una idea, quiere transmitir algo. Pero creo que a veces el artista lo que quiere es comunicarse consigo mismo. Muchas veces lo que quiere es, a través de la obra, salvarse a sí mismo. Y es como si la obra fuera como una especie de mesía de sí mismo, ¿no? Y después la gente lo interpreta a su manera, porque al final cada cual lo interpreta desde su vivencia, de su experiencia, ¿no? Aunque en sentido general en su obra es evidente la importancia del dibujo, establecido como obra en sí, ha sido también cultivado por Alejandro, y en ello se evidencia el tratamiento de las mismas temáticas, las cuales aún con la factura en blanco y negro no pierden su fuerza expresiva. En la obra de Alejandro Serrano pueden observarse citas y apropiaciones de obras y autores diferentes de la historiografía del arte. Pero lo que más salta a la vista es cómo remanipula y recicla ciertas imágenes que de alguna manera se han establecido como icónicas en su visualidad. A manera de remake, juega con elementos recurrentes como piezas y partes de equipos, con la inclusión de cuños y carteles, todo como una llamada de atención, un guiño para recalcar el mensaje de la obra. Yo tengo una idea y yo no hago un boceto. Esa idea yo la voy madurando en la mente. La voy madurando en la mente y primero empiezo a trabajar los fondos en los cuadros. Hago una serie de fondos y después esa idea la plasmo en el cuadro, ¿no? Y muchos elementos que voy agregando como para reforzar la idea del cuadro, que pueden ser como calados, puede ser algún objeto determinado que identifique una serie. Ya casi por 2 décadas, Alejandro ha laborado como instructor de artes plásticas en el municipio Playa, tanto en la Casa de Cultura Félix Pita Rodríguez, en Séptima y 60, como en el popular barrio Romerillo. Allí, además de colaborar con la decoración de espacios en el Círculo Infantil Amiguitos de Celia, realiza talleres con niños de la escuela primaria Abraham Lincoln, donde estudia su hijo Darío Pino Gómez, con quien también suele compartir su propio tiempo de creación. Trabajar sobre todo como instructor con niños te da mucha alegría, el cariño de los niños, ver lo geniales que son, lo creativos que son, que como disfrutan el proceso de crear y no tanto como que vamos a participar en un concurso, vamos a ver si nos ganamos un premio, no. El momento de hacer las cosas, del proceso creativo es lo que más disfrutan. Y ver eso es para mí maravilloso, y sobre todo Darío, que es mi hijo, está hace unos años con yo en el mismo taller que estoy dando y verlo a él y sus amiguitos creando así, a mí es maravilloso. Entre julio y septiembre de 2023, Alejandro exhibió su muestra Vivir Inspirado, primero en el Museo Municipal de Playa y luego en la Galería Servando Cabrera Moreno, ubicada en el mismo territorio, en la cual el público pudo apreciar esa obra cargada de simbolismos que eluden a la cotidianidad y a la vez que propone una manera diferente de verla y asumirla. Más de una decena de muestras personales y la participación en más de 50 colectivas tanto en Cuba como en el extranjero se recogen en el currículo de Alejandro Serrano. Su obra puede encontrarse en diversas colecciones públicas y también privadas. Al referirse a la pintura de Serrano, el curador Raúl Genaro apuntó: ollas de presión, frutas,
cerraduras, llaves, relojes, pinceles, botellas y otros objetos inanimados se mezclan con figuras humanas que en conjunto parecen querer leernos un guión que, con una escenografía abstracta, conforman el escenario surreal de sus cuadros en el que habitamos los actores de este teatro que es la vida. Y es que justamente con esa narrativa que le distingue, Alejandro Pino Serrano retrata una ficticia y aparente relación entre los objetos y los personajes para hacernos fantasear con la existencia desde esas otras realidades donde se mantiene la esencia humana y la fe en su mejoramiento. Soy una persona que crea que las ideas vienen a la mente y las represento de una forma muy particular para mí, sin pensar en tendencias ni lo que se usa, claro, por supuesto tengo la influencia de mucha gente, pero sin pensar en esa influencia conscientemente. He tenido que luchar contra muchas cosas y seguiré luchando. Y creo que soy una persona que siempre estoy dispuesto a ayudar a los demás. Y siempre tengo fe en que todo puede salir bien según las circunstancias en las que estés viviendo. Lo que te rodee puede ser un caos, pero tú tienes que estar centrado en que todo va a estar bien.